La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Amados hermanos y amigos, reciban un saludo muy especial, lleno del amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un verdadero gozo saber que estamos unidos, aunque sea a la distancia, por este vínculo precioso que es la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque como dice la Escritura, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Esta comunión es una obra del Espíritu Santo que nos une en la verdad, en el amor y en el crecimiento conjunto. Les saludamos con profundo afecto y elevamos oración constante por sus vidas, sus familias y su perseverancia en la fe. Hoy continuamos nuestro estudio en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, un pasaje que nos conforta, nos confronta, nos purifica y nos recuerda que la Iglesia del Señor es llamada a vivir en santidad, en temor reverente y en una comunión sincera. Amados, este espacio no es solo un podcast, es un medio de gracia, un punto de encuentro donde aprendemos juntos, donde el que enseña también es enseñado y donde todos somos edificados en Cristo. Por eso, les animamos a permanecer firmes, a compartir este contenido con otros y a invitar a más personas a unirse en este caminar. Si este estudio ha sido de bendición para su vida, compártalo. Puede ser el instrumento que Dios use para traer luz, consuelo y salvación a otros. Bienvenidos entonces a este tiempo en la palabra. Que el Señor nos conceda entendimiento, humildad y un corazón dispuesto a obedecer. Amados seguidores, estudiosos de la Biblia y hermanos que comparten conmigo la fe en Jesucristo, como ya es nuestra buena y necesaria costumbre, antes de abrir la palabra del Señor, dispongamos este tiempo delante de Él, reconociendo nuestra absoluta dependencia y por eso acercándonos con confianza al trono de la gracia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios santo, eterno y todopoderoso, santificado sea tu nombre y santifícalo también en nosotros. Limpia nuestro corazón más y más, renueva nuestra mente y enséñanos a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Señor, te damos gracias por tu cuidado fiel y tu providencia sobre nuestras vidas, tu iglesia y nuestra nación. Reconocemos que tú gobiernas sobre todo con perfecta sabiduría. Hoy ponemos delante de ti nuestra querida Colombia. Ten misericordia, Señor. Guía a quienes ejercen autoridad y concédeles sabiduría y justicia. Pero sobre todo, te rogamos que tu evangelio avance con poder. Que muchos escuchen tu palabra, se arrepientan y crean en Cristo y sean transformados por tu gracia, porque solo tu evangelio trae verdadera vida y paz. Esta es la verdadera y real necesidad de nuestro amado Colombia, o de nuestra amada Colombia. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, confesamos cuánto te necesitamos. Dependemos de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestro entendimiento
inclina nuestro corazón a la verdad y quita toda distracción y dureza espiritual. Asiste, oh Señor, tanto a quien expone tu palabra como a quienes escuchan. Danos un mismo sentir, una misma disposición humilde y enseñable. Que tu palabra viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12, halle buena tierra en nosotros y produzca fruto abundante para tu gloria, como también lo dice en tu evangelio. Haz que al contemplar tu verdad, veamos con mayor claridad la gloria de Cristo, le amemos más profundamente y le sigamos con fidelidad. Recibe nuestra adoración. Dirige este tiempo y glorifica el nombre de tu Hijo en medio de nosotros, especialmente en medio de los miembros y asistentes a la Iglesia Betania Labranza de Dios de Villavicencio y a las demás iglesias del presbiterio. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queremos expresarles también lo que significan para nosotros sus oraciones, sus mensajes y cada palabra de ánimo que nos comparten. Todo ello ha sido y sigue siendo un precioso medio de gracia que Dios usa para sostenernos, fortalecernos y animarnos a seguir adelante en esta labor. Sus mensajes, sus inquietudes, sus testimonios e incluso sus luchas son muy valiosas para nosotros. Nos permiten acompañarnos en oración, conocernos mejor y crecer juntos como una verdadera familia. Si desean comunicarse con nosotros, hacer alguna consulta, compartir una petición de oración o simplemente enviarnos un saludo, pueden hacerlo con toda confianza a través del WhatsApp 311-480-9545 o 311-848-4052. Ahora, sin más, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículos 26 al 33. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Podemos resumir la lectura que acabamos de escuchar en la siguiente frase: los apóstoles testifican de Cristo ante el concilio. De acuerdo con el comentario bíblico de Matthew Henry, muchos hombres proceden con osadía en el mal, pero no toleran ser confrontados con su pecado ni oír la verdad acerca de sí mismos. Escuchemos lo que la Escritura nos dice al respecto para que sea la Escritura la que nos ilustre, nos hable, nos aclare las ideas que debemos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que hará el Señor con su gracia, porque esa es parte de la fórmula del nuevo pacto. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Si ustedes escucharon atentamente la lectura anterior, como respaldo al texto en Hechos, esta es precisamente la condición del corazón humano caído. Ama las tinieblas, pero rechaza la luz que lo expone. No podemos esperar ser redimidos ni sanados por Cristo si no nos rendimos a su autoridad. Esto es muy importante y vale la pena que lo repitamos. No podemos esperar ser redimidos ni sanados por Cristo si no nos rendimos a su autoridad. Espero que tome este mensaje con toda la seriedad que tiene. La fe verdadera no recibe a Cristo parcialmente, sino que lo abraza en la plenitud de sus oficios, como profeta que enseña, como sacerdote que expía y como rey que gobierna. Como bien insistía Juan Calvino, Cristo no puede ser dividido, no es recibido como Salvador, sino es también recibido como Señor. Cristo no vino a salvarnos en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Es muy importante que tengamos esa claridad. Cristo no vino a salvarnos en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Veamos si la Escritura nos puede ilustrar mejor este pensamiento. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Queda muy claro en el texto que acabamos de escuchar, especialmente en la última parte del texto, dice que su nombre Jesús, que es Salvador, tiene una razón muy poderosa, y es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Corroboremos esto o confrontémoslo con otro pasaje de la Escritura. Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Cristo se entregó a sí mismo por una razón muy concreta, muy clara, muy expedita, y fue redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Especialmente la preposición de es aquí clave en la traducción de estos versículos. Sin embargo, los líderes religiosos de Israel rechazaron esta verdad. Si Cristo hubiese sido exaltado para otorgarles poder político o dominio terrenal, le habrían recibido con agrado. Pero el arrepentimiento y el perdón de los pecados, bendiciones espirituales y eternas, no eran valorados por ellos ni reconocían su necesidad. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En lo que acabamos de escuchar de las Sagradas Escrituras, se revela una verdad central del Evangelio. Donde Dios concede arrepentimiento, también concede remisión de pecados. Vamos a confrontar esto con otra porción de la Escritura. Hechos, capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Nadie es librado de la culpa, del pecado, si no es también libertado de su poder. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muy claramente podemos aprender de lo que acabamos de escuchar, que el arrepentimiento no es una obra humana autónoma, sino un don de Cristo exaltado. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No puede haber algo más claro en las Escrituras. Mejor dicho, todo es claro en las Escrituras. Eso de que la Biblia es confusa, que la Biblia enloquece, que la Biblia confunde, es un invento de Satanás y es un sacrilegio. La revelación de Dios es clara, es expedita. Además, obra por gracia en cada corazón en el poder del Espíritu Santo. Cuidado con seguir pensando que la Biblia es confusa y que aliena y que confunde y que hasta altera emocionalmente. Dios otorga el arrepentimiento por medio de su Espíritu, quien obra eficazmente a través de la palabra para despertar la conciencia, producir dolor santo por el pecado y transformar el corazón y la vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En palabras de Martín Lutero, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida del creyente fuera de arrepentimiento. No se trata de un acto superficial, sino de una obra profunda de gracia. Asimismo, el don del Espíritu Santo es una evidencia clara de que Cristo reina y que su voluntad debe ser obedecida. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como afirmaba el doctor Sproul, el pastor Sproul, el Espíritu no solo nos convence del pecado, sino que nos somete al señorío de Cristo. Por tanto, el rechazo persistente a Cristo no es un asunto menor. Aquellos que rehúsan someterse a su reino se colocan bajo juicio. Y quiero introducir aquí una advertencia pastoral con mucho amor. Hoy en día hay un cristianismo tan liviano, predicado desde los púlpitos, que solo muestran a Cristo como Salvador, pero nunca jamás como Señor. Y si estas dos cosas no convergen en nuestra mente y en nuestras almas, no hay salvación. Como lo proclamaba con valentía Juan Knox, el fundador del presbiterianismo, el gran reformador escocés, donde Cristo no reina, inevitablemente reina la rebelión, y la rebelión siempre trae juicio. El testimonio apostólico es claro. Dios ha exaltado a Cristo como príncipe y salvador, y su reino es innegable, es ineludible. Aquellos que no quieren que Él reine sobre ellos, finalmente enfrentarán su justa condenación. Escuchemos con mucha atención
la Sagrada Escritura. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Queda muy claro en lo que acabamos de escuchar, queda muy clarísimo que muchos seres humanos, o los seres humanos por naturaleza, caídos en pecado, sin arrepentimiento y sin regeneración por la gracia de Dios, no solamente rechazan a Cristo y todo lo que es de Él, sino que manifiestan claramente que no quieren que Él reine sobre ellos. Por el contrario, un verdadero creyente desea, anhela, suplica que Él gobierne sobre nosotros. Que hagamos su voluntad, que venga su reino. Porque esto será la más grande bendición para nosotros. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Este versículo suena duro. Es que el Evangelio es duro. Y el Evangelio tiene buenas y malas noticias. Tenemos que asumir ese costo, esa situación. Vamos a ver cómo podemos aplicar estos dos últimos versículos que hemos leído desde mi corazón pastoral para todos ustedes que nos siguen. Amados hermanos en la fe, este pasaje nos confronta con una pregunta decisiva. ¿Queremos solo los beneficios de Cristo o nos rendimos bajo su autoridad? Nos rendimos a su autoridad. Es una pregunta. ¿Queremos solo los beneficios de Cristo o nos rendimos a su autoridad? No hay perdón sin arrepentimiento. Segundo, no hay salvación sin señorío. Tercero, no hay vida nueva sin la obra del Espíritu. El llamado del Evangelio sigue siendo el mismo de todos los tiempos. Arrepiéntase, crea en Cristo, sométase a su reinado. Y descanse en esta gloriosa verdad. El mismo Cristo que demanda arrepentimiento es quien lo concede por gracia. Hechos capítulo 5 versículos 34 al 42. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En este pasaje de la Biblia se nos presenta el consejo de Gamaliel,
un maestro en Israel. El concilio deja que los apóstoles se vayan gracias a la intervención de este sabio maestro. Hechos 5, 34 al 42. En mi enseñanza pastoral como reformado que soy y basado en el comentario de Matthew Henry como siempre y con aportes de otros autores y comentaristas reformados, me muestra cómo en medio de la persecución Dios sigue gobernando soberanamente incluso sobre los corazones de quienes no le conocen. Hermanos, en estos momentos por los que atraviesa nuestro país, deberíamos tener esto muy presente. Dios sigue gobernando soberanamente, incluso sobre los corazones de quienes no le conocen. Un fariseo llamado Gamaliel interviene con prudencia y con sabiduría, y esto no por casualidad. El Señor tiene todos los corazones en su mano. Escuchemos algo muy interesante de las Sagradas Escrituras. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Dios, en su providencia, puede usar incluso la sabiduría de un hombre no regenerado para detener la violencia de los impíos. Esto nos recuerda, como enseñaba Juan Calvino, que nada ocurre fuera del gobierno secreto de Dios, quien dirige aún los pensamientos de los hombres para cumplir sus propósitos. La prudencia humana y la soberanía divina conjugadas arroja poderosísimos frutos. Gamaliel apela a la historia. Muchos movimientos religiosos falsos habían surgido en Israel y habían desaparecido, así como habían llegado. Su argumento es sencillo. Si esto es de hombres, se desvanecerá. Si es de Dios, no lo podrán destruir. Esto, aunque no es una confesión de fe, sí refleja una verdad profunda. Y vamos a sustentar, vamos a poner como soporte fuerte un versículo para respaldar esta enseñanza. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Recuerde lo que hemos venido desarrollando durante este estudio. La iglesia no se sostiene por estrategia humana, sino por la obra viva de Dios. El reproche por Cristo, marca del verdadero discípulo. Cuando a nosotros nos persiguen, eso confirma que sí somos discípulos. Y además dice la palabra que somos bienaventurados. Los apóstoles, después de ser azotados, salen con una reacción que desconcierta a cualquiera. Se regocijan por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre, por el único nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Esto no es natural, es absolutamente sobrenatural. Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora contemplemos algo muy interesante que enseñaba Martín Lutero. La cruz no es un accidente en la vida cristiana, es una marca distintiva. ¿Qué es lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer si queríamos ser sus discípulos? Tomar cada día nuestra cruz y seguirlo. El sufrimiento por Cristo no es derrota, es identificación con Él. Pongamos mucha atención en la lectura de los siguientes versículos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Para conocerle, para experimentar en nosotros el poder de la resurrección y para ser dignos de participar en los padecimientos del Señor, necesitamos asumirlos como una forma de llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Nunca llegaremos a experimentar lo que Él experimentó, jamás. Pero acercarnos a esto, identificarnos con esto, estar dispuestos a lo que Él estuvo dispuesto. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sufrir y sufrir con amor, recibiendo estas pruebas como una bendición para identificación con Cristo, es una evidencia clarísima de la gracia de Dios en nosotros. El texto no solo muestra que los creyentes sufren, sino cómo sufren. No con amargura, no con resentimiento, sino con gozo. Esto es clave pastoralmente hablando. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Sufrir por hacer el bien y hacerlo bien es evidencia de que la gracia de Dios está obrando profundamente en el corazón. Como afirmaba el hermano Sproul, la verdadera fe no solo resiste la prueba, la interpreta correctamente como parte del propósito de Dios. Y hay que leer Santiago capítulo 1, en los primeros 10 versículos. Es muy interesante lo que nos enseña allí la palabra de Dios sobre las pruebas. El centro innegociable, Cristo. El pasaje concluye con una afirmación contundente. Los apóstoles no dejan de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es el corazón del ministerio. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo exaltado. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. La predicación centrada en Cristo es la que más incomoda al mundo religioso sobre todo, porque confronta el pecado y destruye toda autosuficiencia. Eso no se predica hoy en día. Por eso yo hago aquí un llamado pastoral muy claro. Este texto nos deja enseñanzas profundas y muy prácticas. Número 1, Dios gobierna incluso en medio de la oposición. Nada está fuera de su control. Ténganlo en cuenta, queridos cristianos colombianos, en estos días. 2, la iglesia verdadera no puede ser destruida, porque no es obra de hombres, sino de Dios. 3, sufrir por Cristo es un privilegio, no una tragedia. Es señal de pertenecerle, es señal indubitable de gracia sobreabundante en nuestras vidas. 4, la evidencia de la gracia es cómo respondemos al sufrimiento. No solo que sufrimos, sino cómo lo hacemos. 5, Cristo debe ser siempre el centro. No métodos, no hombres, no agendas. Cristo, Él es el suficiente. ¿Cómo podemos aplicar estas recomendaciones y observaciones pastorales frente a este estudio de Hechos 5 hoy día? Permítame formularles unas preguntas, que ya me las formulé yo. ¿Estamos dispuestos a ser identificados con Cristo
incluso cuando eso tenga un alto costo? ¿Nos avergonzamos del Evangelio o nos gozamos en él? Otra pregunta. ¿Nuestra vida y enseñanza giran verdaderamente alrededor de Cristo o alrededor de qué o de quién? Porque al final, la evidencia más clara de una iglesia viva es esta. Póngale mucha atención. Primero, no deja de predicar a Cristo. Segundo, no deja de obedecer a Dios. Y tercero, no deja de perseverar, cueste lo que cueste. Mis queridos seguidores, mis queridos hermanos en la fe, que Dios nos ayude para asumir este reto de fortaleza, de guerreros, de confiados en el poder de la resurrección de Cristo y en la verdad de su palabra. Amén. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.